Bien, entonces aquí por ejemplo tengo ya un ejemplo de diseño conceptual. Recuerden los procesos del BIM. Vamos a empezar siempre con un modelo de sitio. En este caso les estoy mostrando un modelo volumétrico trabajado en Archicad, en donde pasamos prácticamente la definición de la volumetría al modelo prácticamente de diseño, en donde ya vemos ya la definición de ventanas, del cerramiento, de elementos mucho más pulidos en este caso. Entonces voy a comenzar con el modelo BIM número uno, que es el modelo de sitio. En este caso un ejemplo muy rápido es un modelo de terreno. Voy a abrir el Revit. En este caso tengo listo este archivo de aquí. Y en el Revit lo que nosotros comúnmente hacemos es prácticamente ir generando cada uno de estos modelos y los vamos guardando en una carpeta con la denominación que obviamente ya está predefinida. En este caso, por ejemplo, el proyecto es una casa de campo. Aquí nosotros tenemos esto incluido en el Dropbox. Si yo abro esta carpeta, voy a tener las carpetas en las cuales se va a subdividir cada fase del proyecto. Entonces, por ejemplo, tengo la carpeta de datos generales y objetivos del proyecto, tengo la carpeta de estado actual, tengo la carpeta de topografía, de arquitectura, estructura, instalaciones, el mobiliario y la carpeta de presupuestos, porque en este caso, por lo general, los proyectos que nosotros realizamos, el fin último es que yo pueda presupuestarlos para poder pasar a construirlos. Entonces tenemos el proyecto, tenemos prácticamente el modelo número uno, que sería el modelo de terreno, en donde nosotros hacemos todos los análisis de la topografía. Ahora, esto es muy básico, lo importante es que ustedes lo guarden y que lo puedan pasar a su respectiva carpeta del Dropbox para que su cliente también pueda tener acceso a esa información. Después pasamos al modelo BIM número 2, que es el modelo de volumétrico. El modelo BIM número 2 es el modelo volumétrico. En este caso tengo el mismo ejemplo dentro, dentro del proyecto. Vamos a ver que prácticamente aquí está definida la idea inicial del proyecto. Entonces, la idea inicial del proyecto, por lo general, nosotros la trabajamos en estas láminas que vemos aquí, en estas hojas que vemos aquí. Entonces, este proyecto que estamos viendo, el diseño conceptual parte desde aquí, en donde nosotros, lo primero que hacemos es bosquejar prácticamente el proceso, el diseño conceptual del proyecto para poder pasar al diseño conceptual como tal. Entonces aquí tenemos el modelo BIM número 2, en donde nosotros pasamos prácticamente a definir cómo se va a emplazar este proyecto, cuál va a ser esa posible volumetría para poder pasar al diseño prácticamente el modelo BIM número 3, que es el modelo de arquitectura o diseño, que sería el modelo BIM número 3. Entonces el modelo BIM número 3 está definido ya prácticamente en los planos arquitectónicos como tal, ¿sí? Pero hay algo que hay que destacar. Cuando yo diseño prácticamente el proyecto, paso a diseñar la arquitectura, paso a diseñar la estructura, y con el diseño de la arquitectura y la estructura yo paso a definir lo que van a ser el movimiento de tierras de nuestro proyecto. En este caso lo que voy a hacer es ocultar el modelo de estructura y lo que me va a quedar es básicamente el movimiento de tierras que está calculado a través obviamente del Revit. En este caso esto lo podemos hacer en Archicad sin ningún problema. Lo que siempre les digo es que no importa qué programa ustedes utilizan, no importa si es Revit o es Archicad. Lo importante es que ustedes utilicen todo este proceso para que puedan obtener la información sin ningún problema. Entonces, en este caso tenemos el movimiento de tierras. Si yo me voy al apartado de presupuestos o a las tablas de presupuestos, vamos a ver prácticamente cómo me cuantifica el movimiento de tierras para yo poder pasar al presupuesto sin ningún tipo de problema. Entonces, el modelo anterior al movimiento de tierras, como lo vemos aquí, vamos a tener prácticamente el modelo de plataformas, ¿sí? Este es el modelo de plataformas, el cual debería estar antes del modelo, obviamente, de cimentación, ¿sí? De movimiento de tierras en la excavación de plintos y zanjas para, obviamente, las cadenas de cimentación. Entonces, el proceso se resume en el modelo de terreno, después pasamos al modelo de plataformas, en donde va a venir la máquina, va a hacer el desbroce correspondiente. Ojo que todo esto está calculado. Si yo me voy aquí a la tabla de presupuestos, nuevamente les voy a mostrar, aquí me dice que yo voy a desbancar 452 metros cuadrados que voy a tener que ingresar, obviamente, al presupuesto como tal. Y el modelo número 3 del movimiento de tierras va a ser básicamente el modelo que ya les había mostrado, donde voy a tener la excavación de plintos y cadenas respectivamente. Entonces, para pasar a un ejemplo muy claro, voy a mostrarles
básicamente cómo nosotros podemos generar los modelos sin importar la escala de cada uno de ellos. En este caso estamos viendo un proyecto de vivienda multifamiliar en donde en este caso ha sido realizado en Revit y podemos tener básicamente el control de todo junto con la arquitectura y la topografía del mismo. El proyecto que yo les mostré hace poco es un proyecto realizado en Archicad. Esta parte quiero que ustedes la analicen, ¿sí? No importa si ustedes utilizan Revit o Archicad, en este caso este proyecto está realizado en Archicad. Ustedes lo pueden ver prácticamente el diseño conceptual que está hecho en SketchUp. Los planos del proyecto fueron ejecutados en Archicad, pero las instalaciones están hechas básicamente en el Revit, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modelo de estructura de ese mismo proyecto. Aquí están las láminas. Si yo me voy al 3D, vamos a ver prácticamente cómo está modelado el 3D. En este caso de ese mismo proyecto, yo a este proyecto lo voy a poder básicamente armar en su estructura sin ningún problema. Si yo pongo, por ejemplo, que quiero ver todo el acero que tiene dentro, lo vamos a poder ver sin ningún problema. Aquí estamos viendo prácticamente las varillas y cómo fue armado para poder calcularlo y tener prácticamente los costos de obra sin ningún problema. Si yo me voy a la tabla básicamente de aceros, tengo básicamente el recuento aquí, lo tengo todo controlado y nuevamente esto pasa al presupuesto para que ustedes lo puedan aplicar y tengan el valor final del proyecto como tal. Entonces, aquí tenemos básicamente cómo está desarrollada la estructura en un proyecto de vivienda, ¿sí? Esto de aquí es muy sencillo de hacer, no es tan difícil. Lo que sí yo les quiero decir de que, por ejemplo, si un proyecto tiene menos de 200 metros cuadrados, el municipio nos otorga el hecho de que podamos nosotros mismos realizar los planos de detalles estructurales. Pero si el proyecto pasa de 200 metros cuadrados en nuestra localidad, no se exigen de que prácticamente esto sea ya realizado por el ingeniero calculista. Entonces, si este proyecto fuese de mayor escala o mayor magnitud, de mayor metraje, el ingeniero estructural lo haría y nos pasaría básicamente el resultado de lo que él modeló para nosotros actualizarlo con la arquitectura. Recuerden que si yo hago una modificación aquí, si yo borro, por ejemplo, estos estribos, la tabla de cantidades se va a actualizar sin ningún problema y vamos a tener el resultado, obviamente, del material que vamos a tener que operar o que comprar. Listo, entonces para continuar, lo que les quería recalcar era que en este caso yo hago que el equipo trabaje este proyecto en Archicad, nosotros hacemos las ingenierías en Revit y para yo poder coordinar o revisar lo que es la arquitectura de este diseño que fue hecho en Archicad, el cual yo no tengo en mi computadora instalado, lo que hago es utilizar programas como por ejemplo el Vincolab, que es un programa que me ayuda a revisar o abrir diferentes tipos de archivos que han sido modelados en cualquier tipo de programa. En este caso lo que tú haces es exportar tu archivo de diseño en Archicad, lo exportas como IFC y lo cargas en este programa que se llama Vincolab, que es gratuito. Tú lo abres y aquí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es realizar las revisiones del modelado de cada uno de los proyectos. Entonces, por ejemplo, yo no tengo Archicad porque yo, en mi caso personal, yo manejo lo que es el Revit. Entonces, en este caso vamos a poder revisar los diseños de lo que ha realizado nuestro equipo de trabajo sin ningún tipo de problema. Algo importante dentro de esto es que, por ejemplo, si tú tienes una corrección que hacer, por ejemplo, digamos que vas a necesitar realizar una corrección en esta cubierta, lo que haces es seleccionar la cubierta, le das clic derecho, le pones añadir incidencia y aquí lo que vas a hacer es agregar, digamos, el detalle de lo que quieres que corrija esa persona. Vas a agregar toda la información, guardas esta información y vas a tener prácticamente un apartado que se llama incidencias, en donde tú vas a guardar todas las correcciones que has realizado en el proyecto para que tu dibujante, digamos, realice las correcciones respectivas, pero tú guardas este archivo y lo abres, por ejemplo, dentro de tu Revit. Por ejemplo, tienes que instalar, eso es un plugin muy sencillo de instalar, tú instalas el plugin y lo que haces aquí es abrir ese archivo que yo te lo envío de las correcciones. Entonces yo le pongo aquí abrir, abro ese archivo, obviamente se supone que te lo pase por Dropbox, abres el archivo, aquí te van a aparecer todas las ventanitas de lo que vas a tener que corregir. Estas ventanas de aquí te van a aparecer en la parte de acá, tú le das doble clic y te va a llevar al lugar exacto de donde tú vas a tener que realizar esa corrección en el modelo. Entonces prácticamente estamos conectando las dos partes, la parte de revisión con la parte obviamente del modelado del proyecto como tal.
Entonces, en este caso yo no me hago problema. Si hay una persona que me diseña o que me modela en Archicad y yo no tengo el Archicad para poder revisar el proyecto, pues obviamente utilizo este programa que es prácticamente para poder realizar revisiones, para poder ver inconsistencias, para poder revisar errores, y con eso obviamente podemos llevar el proyecto de manera controlada en cada una de las fases. Entonces, recomendado que instalen este programa para que puedan utilizarlo dentro de su equipo de trabajo. Bien, ahora lo que voy a pasar a mostrarles es prácticamente este proyecto que ha sido elaborado todo en Revit en este caso. Vemos aquí que está laminado prácticamente para el municipio. Vemos las láminas que están comprendidas con tres tipos de láminas, la lámina 1, vamos a tener la lámina número 2 y vamos a tener la lámina número 3, en donde básicamente está comprendido todo el diseño del proyecto. Entonces, lo importante es que ha sido elaborado obviamente en Revit. De aquí nosotros pasamos a lo que va a ser las instalaciones. Vemos aquí prácticamente las instalaciones, el plano de instalaciones. Si yo me voy al 3D de este plano, voy a ver prácticamente las instalaciones sin ningún problema. Aquí vemos prácticamente el 3D, vemos cómo ha sido elaborado. Y hay algo muy interesante dentro de las instalaciones eléctricas. En este caso vemos aquí marcados los cuadros de control o los breakers de cada uno de los circuitos. En este caso es una casa de 3 plantas. Y por ejemplo, si yo me voy a la planta número 3, en este caso está dibujada así. Aquí podemos ver todo cómo se conforman cada uno de los circuitos. Si yo selecciono por ejemplo el circuito de aquí, lo tengo seleccionado de esta manera y le digo que quiero ver el camino del cable, le picamos aquí. Me voy a ir al 3D para ver una visualización mucho mejor. Lo que hace es mostrarme cómo es el recorrido del cable desde el cuadro de control hasta el foco que yo designe. En este caso, el parámetro que está seleccionado aquí es hasta el foco más lejano, la luminaria más lejana. Pero lo interesante de todo esto es que ya te da un metraje. Te dice que desde el cuadro de control hasta llegar a ese foco vas a utilizar 13.84 metros de cable. Entonces lo interesante es que tú le digas aquí que quieres que te verifiquen todas las luminarias de ese circuito. Entonces míralo, aquí ya prácticamente te está conectando todos los focos a través del cable que va a salir obviamente del cuadro y va a ir conectando uno por uno y te va a decir cuántos metros de cable tú vas a necesitar para ese circuito. En este caso son 26 metros de cable. Obviamente que dependiendo de tu ingeniero eléctrico, dependiendo del cálculo, dependiendo de muchas cosas, tú vas a decidir si van 3 cables, si van 2 cables, de qué número van esos cables, etcétera, etcétera. Pero tú puedes tener el control, por ejemplo, de ese tipo de cosas. Ya sabes que son 26 metros de cable para este circuito que vas a tener que utilizar y que vas a tener que posiblemente comprar de manera muy aproximada, pero lo tienes controlado de alguna manera. En el siguiente ejemplo te voy a mostrar básicamente las instalaciones. Le voy a dar en cancelar. Vamos a ver las instalaciones sanitarias, ¿sí?, del mismo proyecto. Entonces aquí estamos viendo las instalaciones, cómo están desarrolladas en planta. Entonces está modelado prácticamente de una forma que es entendible, porque claro, al modelar prácticamente todos los elementos que componen el proyecto, pues obviamente va a ser mucho más legible para el constructor y hasta para el cliente inclusive. Entonces aquí tenemos los planos y yo me voy al 3D, que es lo más interesante. Cuando voy a la construcción, tú le indicas a esto obviamente a tu equipo de trabajo y tu equipo de trabajo va a poder realizar el proyecto sin ningún problema. Lo que voy a hacer es oculto la parte de la arquitectura, me quedo únicamente con las instalaciones, voy a ocultar también esta parte de aquí y si me acerco voy a poder ver el desarrollo de las instalaciones con sus respectivos accesorios, los cuales también me va a cuantificar el programa. Ojo que el Revit y Archicad hace exactamente lo mismo, no importa qué programa utilices, lo importante es que tú empieces, si no has comenzado, empieces ya mismo obviamente a utilizar este tipo de metodología. Entonces, algo importante dentro de nuestro sector es utilizar la librería que nos ofrece prácticamente Plastigama, ¿sí? Si yo me voy, por ejemplo, al Chrome y le pongo aquí Plastigama, si mal no recuerdo, vamos a ver la librería. Aquí está Plastigama BIM, tú le picas ahí, se te va a abrir y tú vas a poder descargar los accesorios, las tuberías de prácticamente las instalaciones sanitarias, tanto de red de agua lluvias como de red de agua potable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tú le colocas descargar y vas a poder utilizar esta librería ya configurada, lista para que tú empieces solamente a dibujar o a modelar
sin ningún problema, porque por ejemplo aquí estás viendo el logo de Plastigama y es prácticamente un sifón, exactamente el sifón que tú vas a ir a comprar en la ferretería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me voy a acercar un poquito al inodoro para que tú lo veas así. Mira, aquí estás viendo cómo el agua fría, como el agua caliente entra a lo que son las llaves. Estás viendo el desfogue del agua, del desagüe de agua. Viene el sifón, viene el codo, cae obviamente al piso, se riega y se conecta con el colector principal, que en este caso es un colector de 110, el cual está conectado con una reducción de 100 a 50 milímetros, ¿no? Entonces después viene la bajante y se conecta a su respectiva caja. Las cajas tú las puedes modelar al tamaño que tú quieras sin ningún tipo de problema. Mira, aquí por ejemplo en el tema de cubiertas tenemos resueltas las cubiertas de esta manera, ¿sí? Entonces por ejemplo del canal va a caer a la bajante, de la bajante va a tener este recorrido del agua, de la bajante va a llegar obviamente desde la tercera planta a la caja de aguas lluvias sin ningún tipo de problema. Si yo enciendo la arquitectura nuevamente, te vas a poder fijar en ese detalle. Lo que hago es seleccionar la arquitectura y una vez que tengo, perdón, aquí lo tenemos. Y una vez que tengo nuevamente la arquitectura aquí, puedo ver prácticamente cómo la bajante está conectada al canal. Quiero que observes aquí el canal que está modelado en el proyecto, ¿sí? Entonces, si tú haces esto, obviamente cuando pases a la construcción, míralo al canal aquí, de la cubierta. Obviamente es una cubierta que tiene una sola inclinación, obviamente una pendiente que cae hacia la fachada, ¿no es cierto? Muy sencillo, muy simple. Son proyectos de vivienda, obviamente después vamos a pasar a proyectos de escalas mucho más grandes, ¿sí? Pero quiero que te fijes si se puede observar cómo está modelado el canal en el proyecto y cómo obviamente está prácticamente interactuando ya el desfogue, en este caso el desagüe de aguas lluvias para poder conectarse a la caja y después a la red. En la lámina número 1 no les había mostrado lo que es el 3D. Este es el 3D de la arquitectura, mírenlo aquí, aquí ustedes lo van a poder apreciar obviamente de manera correcta. Aquí vamos a poder ver el canal que yo les había indicado. Entonces todos estos tipos de detalles que no son difíciles de modelar, son muy sencillos. Obviamente tienes que saber manejar el programa, pero esto es lo más sencillo, ¿no? Míralo, aquí lo podemos ver al canal. Aquí está por ejemplo el cortafuego de la cubierta. Y tú veías que por ejemplo ahí habíamos designado lo que es la bajante para que tú puedas conectar sin ningún tipo de problema. Bien, entonces eso es lo que yo te quería mostrar prácticamente como aplicación. Obviamente nosotros pasamos de hacer este tipo de líneas en AutoCAD a tener un proyecto ya prácticamente resuelto con todos sus detalles, en donde si tú ves algún error lo corriges, en donde si tú vas a construir imprimes obviamente estos planos y los puedes dar a tu constructor, a tu equipo de mano de obra para que pueda realizarlo sin ningún problema. Tienes, por ejemplo, las instalaciones en lo que es el Archicad, porque te había mostrado en el tema del Revit. Yo personalmente manejo el Revit. Dos personas de mi equipo manejan el Archicad. Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar un proyecto, no importa en qué programa, lo que importa es obviamente designar, digamos, las tareas a cada una de las personas, dependiendo la situación en el tiempo que tengan disponible, ¿no? Entonces, el tema de instalaciones en el tema del Archicad, cuando tú modelas las instalaciones sin las librerías de Plastigama, ¿sí? Porque recuerda que tú las vas a descargar de la página, las vas a agregar a tu Revit y vas a modelarlas. Si tú lo haces sin descargar las librerías, vas a tener el resultado como este que ves aquí, ¿sí? Este gris oscuro que estás viendo aquí. Entonces el Revit por defecto te genera los accesorios, pero te los genera de una forma, o sea, de una forma que no está correcta para lo que tú vas a tener que construir, porque los accesorios ya tienen prácticamente dimensiones definidas y una forma establecida para que tú puedas conectar unos con otros, ¿sí? Entonces es muy importante, si no sabías, que utilizas las librerías de Plastigama y las utilizas ya mismo, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo de lo mismo. Si tú utilizas las librerías que vienen por defecto en Revit y si utilizas las de Plastigama, que las puedes descargar, ¿sí? No me voy a detener mucho tiempo en esto, entonces aquí vemos un caso real de lo que sucede en construcción, cómo se separa un tubo del otro. Y aquí, por ejemplo, si tú no utilizas las librerías correctas, pues obviamente vas a colocar accesorios, pero esto no es lo que vas a ejecutar en la obra como tal, ¿sí? Entonces tener mucho cuidado.
Más instalaciones sanitarias en donde tú puedes obviamente generar la entrada, el medidor, la cortadora, de aquí puede bajar a una cisterna, la cisterna tiene unas bombas, las bombas obviamente introducen lo que es ya el agua a tu proyecto de red de distribución obviamente de agua potable, ¿sí? Entonces esto obviamente se puede transformar tranquilamente en un modelo de detalle tridimensional sin ningún tipo de problema, porque recuerda que en el BIM todo está prácticamente a detalle y modelado en 3D para que tú puedas realizar este tipo de información y sea mucho más precisa y clara. Dentro del proceso de producción arquitectónica tenemos lo que es el renderizado. Nosotros por lo general decidimos renderizar siempre en SketchUp. Es algo que hace ya prácticamente en nuestra empresa, se ha tomado esa decisión. Sin embargo, tú puedes renderizar directamente desde Revit o Archicad, claro, cómo no. Y lo que vas a tener que hacer es instalar el plugin de V-Ray, porque existe V-Ray para Revit. Entonces tú obviamente vas a tener que comprar la licencia y todo eso, instalarlo, pero vas a poder renderizar en Revit sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces toma consideración eso. Nosotros por lo general lo que hacemos en nuestra empresa es renderizar en el SketchUp y ejecutar el proyecto en realidad virtual, que eso es algo de lo que voy a hablar en próximos webinars, cómo realizar la realidad virtual, aunque ya es muy típica, ya todo el mundo digamos la está utilizando ahora mismo en nuestro mercado, ¿no? El hecho de que tú puedas hacer que tu cliente pueda caminar el proyecto, no solamente verlo en una pantalla o verlo a través de un paseo virtual, sino que él decida si quiere entrar a la sala, comedor y cocina. Entonces tú tranquilamente vas a poder llevarte tu proyecto. Dentro de complementos vas a tener que instalar un plugin el cual te va a llevar ese modelo, te lleva ese modelo por ejemplo a un Unreal, que es para realizar la realidad virtual, o un Twinmotion, que también lo puedes utilizar para el mismo objetivo, ¿sí? Entonces la realidad virtual también tiene que estar presente dentro de la metodología BIM para que el cliente también se sienta cómodo o te acepte prácticamente el proyecto que tú has realizado. Bien, entonces hasta ahí concluimos. Con lo que quiero terminar es básicamente con los beneficios del BIM. ¿Qué es lo que tú vas a obtener con el BIM? Tú vas a tener eficiencia, vas a tener seguridad, vas a tener productividad, porque si tú hacías un plano en 2 semanas, ahorita vas a hacer 2 planos en 2 semanas. Y obviamente los vas a tener, no solamente vas a tener los planos, vas a tener los planos, vas a tener los detalles constructivos, vas a tener todo listo para construir y vas a tener el presupuesto y cronograma del mismo, ¿sí? Entonces por el mismo tiempo tú vas a tener más y obviamente vas a tener mucha más rentabilidad en todo lo que estás haciendo. Esta ha sido una muestra, espero no se ha hecho muy larga. Lo que quería era mostrarles básicamente todo el entorno de trabajo que llevamos nosotros en nuestra empresa. Venimos trabajando desde el 2012, más o menos venimos puliendo todo este proceso para que pueda funcionar de manera correcta, y lo que quiero es darles más que todo herramientas para que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo y seamos parte de esta implementación BIM, que en este caso el arquitecto Jaramillo y el arquitecto Yamil Burneo están prácticamente muy dispuestos a que se pueda lograr lo más pronto en nuestra ciudad y en nuestro país. Es por eso que te tenemos un regalo con el cual voy a terminar prácticamente esta reunión. Es un regalo de una capacitación BIM con la cual nosotros hemos llegado obviamente a un acuerdo con el Colegio de Arquitectos a cargo del arquitecto Fernando Jaramillo, para que tú puedas acceder ya mismo a esta capacitación, que va a ser una capacitación libre para todas las personas que quieran tomarlo. Nosotros vamos a capacitar mediante los 2 programas más utilizados, el primero que es el Revit, después pasaremos a capacitar en Archicad para que tú puedas realizar todos estos modelos BIM hasta el proceso de presupuesto del mismo. No te mostré un ejemplo donde nosotros modelamos el proyecto y sacamos las cantidades de obra y las metemos al presupuestador de forma automática. Entonces, todo este proceso vas a aprender a hacerlo, vas a aprender a hacer lo que es la arquitectura, las instalaciones, la estructura, y vas a pasar prácticamente el proceso de presupuesto para que puedas manejarlo sin ningún problema. El link para que tú puedas ver los detalles de toda esta capacitación libre, gratuita, que básicamente te estamos ofreciendo por temas obviamente de esta situación muy dura que estamos viviendo. Lo vamos a dejar el link en el comentario de este video para que tú puedas acceder, puedas informarte. Cualquier pregunta que tú tengas, comenta en el video o escríbenos directamente. Nosotros estaremos ahí obviamente para poderte responder, para poderte ayudar, y también para que sepas qué contenidos son los que vas a aprender de forma gratuita, cómo va a ser la metodología básicamente de capacitación y básicamente cuándo vas a poder comenzar
con la capacitación que vamos a comenzar tanto en Revit como Archicad.